Entonces las personas descubren en lo que realmente creemos al ver cómo nos comportamos y qué hacemos. Entonces todo el mundo tiene un plan, pero Dios está buscando personas que conozcan su propósito. Y lo que hacemos, cómo tratamos a la gente, define quiénes somos. Conocer la Biblia es algo estupendo, pero mucha gente cambiaría una docena de estudios bíblicos por un corazón que sabe amar. ¿De qué nos sirve saber todo el Pentateuco y la homilética y la hermenéutica y somos unos maltratadores seriales? Maltratar al camarero, a quien nos sirve, por el hecho de que, ¿por qué? Maltratar, porque yo no logro entender eso, aunque haga mal su trabajo. En todo caso se lo decimos. Pero no puedo entender el que va por la vida de manera grosera y dice adorar a Dios. Entonces, el hombre, en este caso, que se sube a una plataforma, necesita ser el mismo junto a un chofer lento o junto a una señora que no orina. Si no podemos hacer eso, o dejamos de viajar o dejamos de predicar. Todavía, yo todavía no amo a Dios con todo mi corazón, mi alma y mi mente como Él me lo pidió. Todavía me equivoco, insisto, mucho más de lo que quiero. A veces creo que sí, que lo estoy logrando, pero luego veo como a veces inconsciente o conscientemente trato a las personas diferentes a mí y me doy cuenta que me falta mucho. Lo que me alienta es que Jesús nunca tuvo problema con las personas que reconocían sus defectos. Él no toleraba a los que fingían. Eso me alienta, que yo no estoy fingiendo. Yo le digo, Señor, todavía me cuesta. Él no tolera a los que fingen. Él no toleraba la hipocresía. Una vez que nos damos cuenta quiénes somos, entonces Dios tiene a alguien con quien puede trabajar. Dios dice, yo puedo trabajar con Dante, porque reconoce quién es. Y no me veas así, es posible que yo no sea el pastor soñado, pero tú tampoco eres el feligrés soñado que un pastor querría en la iglesia. No me veas como diciendo, ay, bajé del carro de fuego y mira lo que me encontré. El Señor le dijo a un tal Simón, mas aquel al que se le perdona poco, poco ama. O sea que no podemos dar lo que creemos no haber recibido. Y muchos creemos que tenemos que amar a la fuerza, pero el secreto de amar es recibir amor. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, dice la Escritura, a quien ha visto, ¿cómo va a amar a Dios a quien nunca ha visto? Esto resume todo. ¿Cómo voy a amar a Dios y adorar a Dios y maltrato a las muchachas o a los muchachos del bookstore? O al ujier, o al seguridad que trabaja, nos cuida a todos. No son mis guaruras, son la seguridad que están cuidando a nuestros niños, que nos cuidan a nosotros, que no entra un loquito a hacer un desmán. Y si yo maltrato al que me está ayudando en el estacionamiento, los chicos de Welcome Team, ¿de verdad pensamos que alguien va a creer que amas y adoras a Dios? Y esto en todos los órdenes. Yo digo siempre, ¿no sería maravilloso que un pastor, cuando acusan a un pastor, a veces vemos en YouTube o en las noticias que acusan a un ministro, mira, si todas las organizaciones salieran a decir, te metes con uno de nosotros y te metes con todos. La mafia a veces tiene más código que nosotros. Tocas a uno y tocas a todos. ¿Se imaginan amar así? Sería fabuloso que a veces como se sacan comunicados para despegarse del leproso, para despegarse del que cayó y dicen no tenemos nada que ver con ese hombre, sacaran comunicado diciendo ok, se equivocó, está herido, pero es nuestro herido, somos familia y no lo vamos a dejar hasta que se recupere, es nuestro. Sería maravilloso. Estamos años luz de eso, ¿eh? Pero hay algo más respecto a esto que yo aprendí casi a los golpes, además de lo que me pasó esta semana. No sé si alguna vez fuiste a Chuck E. Cheese. Para los que son de otras partes del mundo, es una pizzería donde está lleno de juegos, te ganas boletos y que luego puedes cambiar por algún premio cerca de la puerta, antes de irte. La gente se desespera por juntar esos boletos. He visto padres competitivos
juntar bolsas y bolsas de boletos para luego enterarse que por 5.000 boletos se ganaron un moco de goma. Pensaron que se iban a hacer un Porsche, se llevan un moco de goma así y un lápiz. Cuando amamos a la gente difícil, nos puede pasar algo parecido. No se trata de amar, ok, me llegó el mensaje, voy a amar para acumular boletos. Porque si esa es nuestra motivación, no va a tener ningún valor cuando lo querramos cambiar en el mostrador divino. Nos van a dar un moco de goma. No va a tener ningún valor. Si amamos, solo hicimos lo que nos correspondía hacer. Pero a veces los que tenemos corazón de evangelistas y somos medio evangelásticos, nos gusta contabilizar boletos. Yo confieso también. Yo mismo he dicho muchas veces, estamos salvando a una generación de ugandeses. No, tenemos una escuela de 360 niños en un país de 44 millones. No estamos salvando Uganda. Estamos salvando a 360 chicos. Vaya, un alma vale. Pero a veces caemos en eso de decir, estamos salvando el mundo entero, el continente africano está conmovido. No, hay 44 millones que no saben que existimos. Entonces es muy noble lo que hacemos, pero a veces exageramos un poco porque buscamos validación. Somos contadores de boletos. Bueno, voy a amar a mi vecino para que Dios me ame más. Y esa no puede ser la motivación. Porque Dios quiere nuestro corazón, no nuestra ayuda. Y Jesús nunca va a ser el centro de nuestra vida si seguimos pensando que se trata de nosotros, de acumular boletos. Entonces, cuando vayamos al mostrador de Dios, lo último que vamos a querer hacer es cambiar nuestros boletos. Señor, yo amé, yo no soportaba al chino de al lado, pero una vez lo saludé, le pasé el perro. No es aguantar y hacer. Porque cuando vamos a presentar nuestro crédito, vamos a estar fregados. Yo una vez te conté que cuando estaba en el segundo año de la secundaria, high school, tenía un profesor muy cool que él decía, yo no voy a revisar si hacen la tarea o no. Eso va a quedar en sus conciencias. Yo quiero que ustedes hagan la tarea, porque se les va a grabar lo aprendido, pero yo no voy a revisar la tarea. Para mí era Disneyland. Lo que más odiaba era la tarea. Eso hacía que fuera mi clase favorita. Nunca hacía tarea, obvio. A un chico le dice, no es necesario hacer la tarea, pero te recomiendo que la hagas. ¿Quién la va a hacer? Entonces, cuando nos dieron el primer reporte de calificaciones, yo tenía una C. Y me sorprendió. No merecía una C. Entonces fui derecho a mi profesor a presentarle mi caso. Le dije, seguro nos vamos a poner de acuerdo. Digo, profesor, ¿a qué se debe esta C que me puso? Dice, no sé, Goebbels, son muchos. Vamos a ver su cuaderno de calificaciones. Abrió el cuaderno de calificación y noté un montón de ceros en la columna de la tarea. Ni mis pesadillas hubiese imaginado que estaba llevando la cuenta de la tarea que no presentaba. Y le dije, pues usted dijo que no hacía falta. Dice, no hacía falta, pero la califico. Lo había subestimado el tipo. Dice, no lo voy a echar porque no me la trajo, pero se califica. Así que saca una calculadora y comienza a calcular el resto de las notas y dice, ¿sabe qué? Tienes toda la razón. Usted no merece una C en mi clase. Parece que se merece una F. ¿Quiere que arreglemos esto? Y de pronto la C me pareció muy justa. Es más, me pareció misericordiosa y llena de gracia. Volví a sentarme, cerré la jeta, hasta la fecha no he vuelto a hablar del tema. Entonces la próxima vez que querramos jactarnos de que yo amé a la señora que no orina, no se trata de nosotros. Tienes que repetir, no se trata de mí, no se trata de mí. Hagamos de esto nuestro himno, nuestra oración. Cuando amamos a las personas con una agenda no es amor, es solo un montón de boletos que no vamos a poder cambiar. En esto de amar al prójimo no es sobre nosotros, es sobre ellos. Lo hacemos porque ellos representan a Jesús. Y por cuanto lo hicimos por ellos, lo hicimos por Él. ¿Estamos de acuerdo? La famosa actriz Katharine Hepburn, creo que se pronuncia así, relató un incidente que marcó su niñez.
Una vez dice, cuando yo era niña, dice ella, una famosa actriz de los 60, él dijo, mi padre y yo estábamos haciendo fila para comprar entradas para el circo y finalmente solo había una familia entre nosotros y la boletería. Esta familia, dice, me causó gran impresión porque había 8 niños, todos ellos menores de 12 años, 8. Y de la forma que estaban vestidos, se podría decir que no tenían mucho dinero, pero su ropa estaba limpia, muy limpia. Los niños eran muy bien educados, todos paraditos en fila de 2 en 2, tomados de las manos. Estaban emocionados por los payasos, los animales que veían esa noche. Y por su emoción, dice la actriz, podía yo percibir de que nunca habían estado en un circo. Y el padre miraba y disfrutaba viendo a su familia feliz. La señora de la taquilla le pregunta cuántos boletos quería y él responde con orgullo, quiero 8 entradas para niños y 2 para adultos. Y entonces la señora le dice el precio. Y el labio del hombre comenzó a temblar. Se acerca un poco más y preguntó, ¿cuánto dijo? La señora de la taquilla vuelve a repetir el precio. Y el hombre no tenía suficiente dinero. ¿Cómo se suponía que iba a girar y decirle a sus hijos que no tenía suficiente dinero para entrar al circo cuando ya estaban ahí, vestidos para entrar? Y viendo lo que estaba pasando, dice la actriz, mi papá metió la mano en su bolsillo, sacó un billete de $20 y lo dejó caer en el suelo. No éramos ricos, dice ella, en ningún sentido de la palabra. Mi padre se inclinó, tomó el billete de 20, tocó el hombro del caballero y dijo, señor, creo que se le cayó esto del bolsillo. El hombre de adelante entendió lo que estaba pasando y no estaba pidiendo una limosna, pero agradeció la ayuda en esa situación desesperada y desgarradora. Y dice, miró los ojos directos, puso sus ojos directos en los ojos de mi papá, tomó el billete, apretó las manos de mi papá, le cayó una lágrima y dijo, gracias, señor. No sabe lo que esto significa para mí y mi familia. Y dice la actriz, mi padre y yo volvimos a nuestro coche y condujimos a casa porque los $20 que regaló mi papá era lo que íbamos a usar para comprar nuestros boletos y comer esa noche. Estamos hablando de la década de 40 y tanto, cuando ella era una adolescente. Y dice, aunque no pudimos ver el circo esa noche, ambos sentimos la alegría dentro nuestro que fue mayor que ver el circo. Ese día aprendí de mi papá el valor de amar al prójimo. Que el amor no tiene que ver con lo que uno espera conseguir, solo lo que esperas dar, lo que esperas bendecir, lo que esperas entregar. Eso es amor. Y posiblemente el refrán, dime con quién anda y te diré quién eres, es uno de los más repetidos del idioma español. Es un dicho que no es bíblico, aparece en la segunda parte del ingenioso Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Y una de las acusaciones que siempre le lanzaban a Jesús era, eres amigo de pecadores, eres amigo de publicanos, te sientas con los que beben vino, con la gentuza, con los fulanos. Le decían, dime con quién andas y te diré quién eres. A los férreos defensores de la ley les escandalizaba que el Señor se sentara a comer con prostitutas de burdel, comerciantes de dudosa reputación, adúlteros, ladrones, fornicarios. Y yo siempre me pregunto con quién se sentaría Jesús hoy. Y me pregunto si el fariseo que todos llevamos dentro se escandalizaría al ver el Instagram de Jesús. ¿Y con quién se saca selfies? Porque seguro que el Mesías se rodearía nuevamente de pecadores. Y para ponerlo en términos actuales, se haría amigo de políticos corruptos. Estaría sentado con defensoras del aborto, portadoras del pañuelo verde. Comería con lesbianas, con parejas homosexuales. Estaría el Señor cenando y enfrente un muchacho fumándose un porro, tiene piercing en el labio, tatuajes por todo el cuerpo. Estaría el Señor desayunando con la chica que convive con su novio, con el ratero, con el hombre que ha sido condenado por maltratar a su mujer,
con el pederasta, con el hombre que lleva 4 matrimonios rotos, con el skin racista que encuentra divertido dar palizas por la calle. Y nosotros nos escandalizaríamos. Es que los fariseos de ayer y hoy no entendemos, cuando nos ponemos en fariseos, de que el hecho de que Jesús busque la amistad con el pecador no implica que apruebe sus malas obras, sino que al contrario quiere estar cerca de él precisamente para liberarlo de esas obras. Jesús nunca miraría la apariencia exterior de una persona como nosotros. Él no miraría si lleva mechas verdes, sin rotos, botas militares, minifalda o las uñas pintadas de negro. Él miraría su interior para descubrir que detrás de toda esa imagen dark hay un alma necesitada de redención, de cariño. Entonces cada uno hoy tenemos que analizar con quién nos juntamos la mayoría del tiempo. Si preferimos estar con santurrones o como Jesús, cada vez elegimos estar con los que están más alejados de Dios. En lo personal yo estoy aprendiendo a estar con cualquier tipo de gente sin necesidad de juzgarlas, ni por dentro ni por fuera. Me gusta que me conozcan por ser amigo de la gente rota, me gusta. Mi celular cada día se llena más de contactos de inconversos y cada vez bloqueo a más gente religiosa. Y me parece que puedo aprender muchísimo de la gente inconversa, de la gente que muchos prefieren evitar. Yo aprendo mucho. Dios quiera que los cristianos vamos a entender algún día, entendamos, que estar cerca del pecador no implica relativizar su pecado, aprobarlo, compartir, sino amarlo, para que Cristo lo redima. Y si no cambia rápido, como nos gustaría, o lo que es peor, si notamos que nunca cambia, hay gente que no cambia nunca, y somos amigos y no cambia nunca, cada vez más borracho, cada vez más adúltero. Yo tengo amigos así, parecen no cambiar. Pero yo recuerdo que yo no soy el redentor de nadie, yo no subí a la cruz por él. Lo único que Dios me va a reclamar, en un término egoísta si se quiere, es si lo rechacé o lo amé. Lo demás, si se arrepiente un minuto antes del infarto, o mientras va camino a la ambulancia antes de morir, o si se arrepiente un mes antes, eso es un asunto de Dios. No podemos decir yo amo, pero mejor que cambie. ¿Quiénes somos nosotros para poner plazos? Si hasta ahora el Señor no nos pone plazos, me hubiese puesto plazos a mí. Yo no estoy predicando. Yo hubiese querido matar al chofer dopado y a la mujer que no orina. Y hubiese me dicho, o cambias o dejas de predicar. Y a propósito, yo sí creo que Dios usa la vieja frase del Cervantes. Ahora que lo pienso bien. Yo estoy seguro que Él nos mira y dice, dime con quién andas y yo te diré si eres oveja o cabra. El que tenga oídos, que oiga. Gente difícil no es el que tiene mal temperamento. Es aquel que de alguna forma, nos salpica, nos ensucia. Siempre en la base del que dirán, en la base de mirá con quién está. Entonces el gran desafío que tenemos es encontrar a alguien que creemos que está equivocado, alguien con el cual no estamos de acuerdo, alguien que esté, insisto, en las antípodas de lo que creemos, y decidir amarlo de la forma en que queremos que Jesús nos ame. Ahora, convengamos que Jesús nunca dijo que esto va a ser fácil. Y tampoco nos aclaró quiénes son nuestros prójimos. Porque probablemente, si nos aclaraba quién era el prójimo y quién no, haríamos listas de las personas de quien no tenemos necesidad de amar. Bueno, la suegra no entra dentro de prójimo y no la amaríamos. Pero cada uno de nosotros está rodeado de prójimos. Están en todos los lugares a donde vamos, todos los lugares. Están limpiando nuestros parabrisas, están en los semáforos pidiendo dinero, asistiendo a la reunión de los padres del colegio, conducen camiones, los buses, rastrillan las hojas de otoño, trafican droga, entregan el correo, no la misma persona. O sea, son héroes, prostitutas, pastores, pilotos, viven en las calles, diseñan nuestras autopistas, van a seminarios, viven en prisiones.
Algunos nos gobiernan, los votamos, nos mienten, nos roban, los volvemos a votar. Están todos, en todos sitios donde miremos. Es una cosa que todos tenemos en común, que todos somos prójimos de alguien y que todo el resto son los prójimos nuestros. Y este ha sido el plan de Dios más sencillo pero brillante de toda la humanidad. Él creó todo un mundo de prójimos. Mirá todos los prójimos que hay acá. Nosotros le llamamos tierra, pero para Dios es un vecindario grande, una vecindad grande, lleno de prójimos. Para Dios es un barrio gigantesco, el planeta lleno de prójimos, de vecinos. Como dije una vez, cuando ese prójimo adquiere un nombre y un rostro, ya no es el chino de al lado, el indio de al lado, el hispano de al lado, el hueso colorado de al lado. Tiene un nombre y una cara, entonces todo cambia. Por eso tenemos que entender, insisto con esta idea, que cuando hablamos de pecado no hablamos de algo. Siempre de pecado, que hablamos de pecado, hablamos de alguien. El pecado no es algo etéreo, una hipérbole, es alguien que pecó. Entonces, a veces en ocasiones me han intentado meter en algún debate y me han preguntado cuál es o cuál va a ser en el futuro la postura de River con respecto a los gays, a los bisexuales, a los transgéneros, a estas minorías que ahora estaban infravaloradas y ahora están sobrevaluadas. Y dicen, ¿cuándo? O sobrevaloradas. ¿Cuál va a ser la postura de River para con ellos? Yo les cambio la pregunta y les digo, primero respóndeme, ¿cuál va a ser tu postura? Si es gay, si es homosexual, si esa lesbiana o ese transgénero es tu hijo o tu hija. Esto lo van a sacar de contexto seguro, lo van a ver después en TikTok y en otros sitios, diciendo, Dante está apoyando a ese movimiento. Lo que digo es, yo no estoy apoyando ni negando nada, lo que digo es, ¿cuál va a ser tu postura? Me hacen una pregunta, ¿cuál es la postura de la iglesia? Y yo respondo con otra pregunta, ¿cuál va a ser tu postura? Porque si no le pones un nombre y un rostro, nunca vas a poder amarlo, ni amarla. De otro modo, hablamos de la postura de la iglesia, como si la responsabilidad de amar fuera de las paredes. ¿Cuál es la postura de la iglesia? ¿Qué sé yo, si la arena no piensa? ¿Cuál es la postura de la iglesia, de la denominación, de nuestra interpretación de la doctrina? Y otra vez, ¿cuál va a ser la postura de la iglesia, me dicen a mí, con los divorciados? ¿Cuál es la postura de la iglesia con las que abortan? Y yo siempre respondo, vamos a resolverlo así, ¿cuál va a ser tu postura si ese divorciado es tu hijo o eres tú mismo? Y si la que aborta es tu propia hija. Si me dices, la pongo de patitas a la calle y no la veo nunca más en la vida, porque es una loca y no merece llevar mi apellido, esa es tu postura y creo poder entender cuál también va a ser tu postura dentro de la iglesia. Pero si tú dices, no, es que mi hijo es mi hijo, haga lo que haga, eso empieza a clarificar las cosas de que no hablamos de algo, hablamos de alguien. Entonces no le podemos quitar la cara al paciente para quedarnos solo con la patología. No es el cáncer, es un enfermo de cáncer. ¿Hace sentido lo que trato de decir? Porque esa es la manera de decir el pecado, una manera de no involucrarnos. Entonces intentamos saber la postura de la iglesia para lidiar con los síntomas, pero no queremos ensuciarnos con el problema. En primer lugar, lo que yo decía durante la pandemia, dijimos, todos o nadie, no vamos a dejar ningún anciano afuera, ningún niño afuera, aún con el gobernador decía, los demás de edad de riesgo no entran, los niños no entran, sepárense, dijimos, o todos o nadie. Y creo que esto no es solo para épocas de pandemia, el Señor ama a todos o nadie y Él se ocupa de cambiarlos, de transformarlos, ¿sí o no? No me importa que nos llamen liberales o demasiado amplios. Dios conoce el nombre de cada uno de esos prójimos. Dios conoce cada uno de los rostros. Pero nosotros solemos tener la doble moral. Porque no nos importa tanto el pecado, sino quién pecó. Como
si fuera que el que pecó es importante, el pecado es peor. No. Ahí es cuando si es un ajeno lo liquidamos, a menos que sea nuestra familia. Por años yo me crié en iglesias que se oponían al divorcio, hasta que un día se divorció la hija del pastor. O el propio pastor. Y no sabían qué decir. Ciertos pastores decían, si usted no puede gobernar su casa, no puede servir a Dios. Si usted no sabe gobernar su casa, ni pretenda tocar las cosas santas, hasta que los propios hijos del pastor dejaron de congregarse. ¿Y qué hacía el pastor? ¿Renunciaba? No, decía, bueno, mi hijo tiene otro llamado. Cuando le ponemos una cara al pecador, todo cambia. Es fácil hablar del pecado sin pensar en el pecador. Entonces, si somos seguidores de Cristo, fuimos reclutados en primera instancia para ser un ejército de compasión, de amar. No podemos decir que lo único que la iglesia puede ofrecer es vamos a estar orando. Yo me crié en congregaciones donde te decían vamos a estar orando, estoy muerto de hambre, vamos a estar orando. Me están echando de mi casa, vamos a estar orando. Me estoy divorciando, vamos a estar orando. Mi suegra quiere vivir en casa, vamos a estar intercediendo, orando y reprendiendo. Pero nunca ayudamos. Mira, Jesús se refirió a dos grupos de cristianos. Jesús, esto es bien bíblico. Cuando Él habló de la conversación que tendremos en el cielo, Él dijo que va a llamar a un grupo ovejas y al otro grupo lo va a llamar cabras. Duro. Porque esto para nosotros, no está hablando de mundano, de ateo, de agnóstico. Dijo que entre nosotros, algunos se merecerán el mote de ovejas y otros se merecerán el mote de cabras. Él dijo que esto va a surgir de una plática que vamos a tener con Jesús, donde vamos a hablar acerca de cómo tratamos a las personas que nos encontramos durante el transcurso de la vida. Y luego el Señor va a decir, por cuanto lo hiciste por mis pequeñitos, lo hiciste por mí. Entonces, Él nos recordará que debimos ponerle su rostro, el rostro de Jesús, al dolor, a la necesidad, al enemigo, al pecador, a la fría estadística. No son las que abortan, es Jesús la que está abortando. Es bíblico. No estoy diciendo que esté bien, digo que Él dijo que su rostro debía estar con el necesitado. Mira, yo tengo una larga lista de preguntas que le quiero hablar con Dios cuando nos encontramos. Por ejemplo, me gustaría saber por qué si las suegras son tan necesarias, nunca consideró crearse una, ni siquiera en el Edén, no le hizo una... Le hizo una cebra, una jirafa, un hipopótamo, no le hizo una suegra. Algo hay y me lo va a tener que explicar. Me gustaría saber si Dios alguna vez tuvo alguna preferencia con algún equipo de fútbol. Eso explicaría por qué los brasileños juegan con los suplentes y siempre ganan. Eso explicaría mucho. Pero lamentablemente ninguna de las preguntas de mi lista son los temas que Jesús va a querer discutir conmigo. Lo único que más le va a importar, según las Escrituras, es cómo tratamos a las personas que se cruzaron en nuestra vida. Y yo puedo escuchar cómo va a ser la conversación con el primer grupo, con las ovejas, que hicieron lo correcto, pero no sabían que estaban haciéndolo por Jesús. Entonces van a decir, espera, ¿de verdad? Nah. ¿Eras tú? ¿Qué? ¿El reggaetonero tatuado que cantaba groserías? ¿Vieron que los reggaetoneros cantan todos iguales? Los de mi edad creemos que cantan todos iguales y creemos que Maluma es una pomada para las hemorroides. No tenemos la menor idea. Pero a veces nos acercamos a esa gente y ese nos va a decir, sí, ese era yo. ¿Qué? ¿La prostituta? ¿El hombre en la cárcel eras tú? ¿El niñito de Uganda? Nah. ¿El abogado? ¿La maestra de la escuela? ¿El candidato político ladrón? No. No sabíamos que eras tú. Pues nosotros decidimos amar a la gente
como tú nos enseñaste. Pero qué sorpresa que eras tú. El segundo grupo, las cabras, no tenían la intención de ser mezquinos, indiferentes. Aunque nos duela, la mayoría nos parecemos más a este segundo grupo. Aunque nos gustaría identificarnos con las ovejas, terminamos identificándonos más con las cabras. Porque no reconocimos que cierta gente representaba a Jesús. Después de todo, no se vestían como Él, no se visten como Él, no hablaban como Él, no se comportaban como Él. Por consecuencia, tampoco se parecían a nosotros. De hecho, esa gente vivió e hizo cosas bastante opuestas a Jesús. Y Jesús dijo que si queríamos conocerlo a Él, deberíamos ir a hablar con ellos en lugar de hablar de ellos. En lugar de juzgarlos, teníamos que ir y amarlos. No hay forma de hacer esto más sencillo o hacerlo menos bíblico. Y si decimos que estamos demasiado ocupados para amar a la gente, en realidad no nos falta tiempo, nos falta compasión. Porque nunca estamos demasiado ocupados para ir a trabajar, ni demasiado ocupados para ver televisión, para ver Netflix, ni demasiado ocupados para pasar con la familia. No podemos decir es que estoy muy ocupado. No, lo más probable es que nos falte compasión. Y uno como padre siempre sabe, si alguien quiere hacer algo bueno por nosotros, lo tiene que hacer por nuestros hijos. Los papás sabemos eso, las mamás saben eso. Los buenos padres somos así. Cuando alguien hace algo increíble por nuestros hijos, ni siquiera nos tiene que decir, porque los padres siempre lo averiguamos. Y Jesús declaró que cuando amamos y satisfacemos las necesidades de las personas pobres, lastimadas, necesitadas, lo estamos haciendo por Él. Y Él dijo que si queremos hacer algo bueno para Dios, lo debemos hacer por sus hijos. Y tampoco hace falta hacer gran alboroto de eso, porque Él lo va a descubrir. Los buenos padres siempre hacen eso. Hay honras que a mí me llegan, que no entiendo por qué me llegan, contratos. Si te contara las cosas bonitas que me ocurren, y a veces le digo, Señor, ¿yo qué hice para merecer esto? En primera instancia, nada, porque todo es gracia. Pero en segundo lugar, el Señor me dice, ¿te acuerdas cuando honraste en esta situación? Bueno, esa honra te vuelve. ¿Te acuerdas que esa siembra, la cosecha te alcanza? Porque Dios no es deudor de nadie y es un Padre que cuando haces algo por los pequeñitos, la recompensa viene. Tal vez los chiquitos de Uganda no te van a poder agradecer nunca tu siembra. En persona, ellos. No vas a cosechar de esa misma tierra, pero vas a cosechar de otro sitio, del banco que te dice, mire, yo sé que usted no tiene crédito, pero el gerente decidió darle el préstamo de igual manera, por ejemplo. Y tú dices, ¿y eso a qué viene? Claro, no sabes que es coincidental o no recuerdas que tiene que ver con una siembra, con algo que hiciste por un pequeñito y que un padre no lo olvida. Yo he conocido a mucha gente que dicen que están esperando que Dios les dé un plan para sus vidas. Y hablan de ese plan como si fueran un mapa del tesoro. Y dicen, no, yo soy Jack Sparrow. Dice, yo estoy esperando mi mapa, mi plan. Y yo he descubierto que la gente que no quiere amar, que no quiere involucrarse, que no quiere ensuciarse las manos con las almas de los hombres, lo que dice es que está esperando la voluntad de Dios. Para algo grande, para algo majestuoso. Jesús dijo que su plan y que su voluntad era amarlo a Él y luego ir a buscar los hambrientos, los sedientos, los extraños, los enfermos, los desnudos, los encarcelados, los que están en la otra vereda, los que son nuestros enemigos, y amarlos como si todos ellos fueran Él. Ya ni siquiera hace falta esperar un plan. No hace falta que Dios nos dé un ministerio, un llamado, que un profeta nos unja, que nos paguen un salario, que nos envíen a las naciones. Dios dice, busca un desnudo, un desnudo es más difícil de encontrar a menos que viva cerca de la playa nudista, pero busca a alguien que esté en la calle, durmiendo bajo cartones. Eso no es patrimonio de nuestra América Latina, pasa aquí en la Unión Americana. ¿Cuánta gente necesitada hay?
sin tener que razonar, están así porque quieren, son vagos, dependen del gobierno, por ahí le doy dinero y se compra droga. Todas las excusas y las barreras que levantamos para no amar y no ayudar. Entonces no hay que hacer esto más complicado de lo que es. Nosotros tenemos que amar y ayudar, punto. Después si se lo gasta en lo que se lo gasta, si es un vago, si no va a ir a trabajar, no es nuestro problema, no responderemos por él. Dios va a decir, ¿qué hiciste con los pequeñitos que se te cruzaron en el camino? ¿Qué hiciste? ¿Lo amaste o no lo amaste? Es toda la responsabilidad. A veces gente me dice, ¿por qué River en vez de darle a la gente un pescado, no les dan una caña de pescar? Oh, siempre hay uno de esos, un Quijote de la Mancha con una de esas frases. Pero yo no lo veo a él regalando ni muchos peces y mucho menos cañas. No regala ni peces ni cañas. Entonces uno puede decir, ¿pero cómo sirve? Y bueno, podemos comprar hamburguesas, qué sé yo. Podemos comprar 10 hamburguesas dobles, que no es una fortuna para nadie, y buscar gente en la calle que tenga hambre. Y no hace falta justificarlo escribiendo en la envoltura de las papas fritas, Jesús te ama, te esperamos el domingo. No hace falta. Si tienes hambre y te regalan una Big Mac con papas fritas, sabes que Dios te ama. Si tienes hambre y alguien te dice, tome, a cambio de nada, no hace falta decirle, me lo tiene que devolver yendo a la iglesia. Porque no es lo que el Señor nos va a preguntar. ¿Cuánta gente regalándole algo hiciste evangelismo para que se congregue? Va a decir, ¿a cuántos amaste? ¿A cuántos visitaste en la cárcel? ¿A cuántos abrigaste? Nosotros decimos, sí, pero no se convierten. No es lo que a priori nos está diciendo en este pasaje bíblico. Estuve enfermo, no me visitaste. Estuve en la cárcel, no fuiste. Estuve desnudo, no me cubriste. No está hablando necesariamente de evangelismo, aunque no lo estoy poniendo en descrédito. Entonces tenemos que buscar gente extraña y darle la bienvenida a nuestra vida. Decirle, ¿por qué Dios me ordenó eso? Aunque sea llevar con nosotros un pack de botellas de agua en el auto, los que tienen auto. Y encontrar personas con sed, no hace falta más. No hace falta decir, yo no tengo un presupuesto. Ir a un hospital, regalar un poco de nuestro tiempo y quizá uno de tus riñones si te sobra. Algo de sangre, no venderla, darla, donarla. Ir a visitar cárceles, hacer unos amigos ahí. Ni siquiera hace falta que cometas un delito grave para poder entrar. Porque uno dice, ¿cómo hago para entrar? Y no hace falta dejar de pagar al IRS. No hace falta. Necesitamos pedir permiso al director del penal. La invitación de Jesús no fue complicada. Dice que fuéramos a buscar a la gente que sufren, que están solas, que están aisladas, las que lucen mal, las que han hecho algo malo. Y que de ellas aprendamos en qué consiste nuestra fe. Dios dice, busca al que hizo algo malo, porque si no nos diría, estuve en la cárcel. A la cárcel no se va de vacaciones. No dijo, no fuiste a visitar los inocentes de la cárcel. Dijo, estuve en la cárcel y no me visitaste. Y para ir a la cárcel, ustedes saben que hace falta cometer un delito. Los que están en las cárceles cometieron grandes errores. Apostemos que sí, claro. Es fácil ver su fracaso. Obvio, están en prisión. Y yo no estoy seguro porque Jesús dijo que deberíamos visitar a la gente que fallaron en grande como para terminar en prisión. Pero me pregunto si acaso Él sabía que nosotros también íbamos a fallar y que para Él no hay pecado grande ni pecado chico. A lo mejor el que está en prisión lo descubrieron y a ti no. ¿Cómo demostramos quiénes somos? Y yo no me refiero a lo que el pasaporte, la ID, dice que somos, o lo que nuestras profesiones sugieren de nosotros, o a quienes le decimos a otros que somos, o quienes nos dicen ellos que somos nosotros, sino cómo demostramos quiénes somos cuando no hay identificación, cuando no tenemos una fotografía, un documento,
Y Jesús dejó muy claro sobre cómo identificarnos. Jesús dijo que la identidad del cristiano estaba reducida a una sola frase: en esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a los otros. Esa es la identificación. Ese es el pasaporte que debería abrir todas las puertas. Y es amar, siempre lo digo, es el acto más subversivo que la iglesia puede realizar hoy en día. Y él dijo, el Señor, que nos conocerían por la manera que amáramos a la gente, a las personas. Y yo digo siempre, es fácil, es sencillo amar a las personas amables, amorosas, amar a las personas humildes. Yo digo, ¿quién no ama a la gente fácil de amar? Cualquiera ama a la gente fácil de amar. Pero amar a las personas fáciles de amar nos hace sentir como si fuésemos buenos en eso. Debido a que las personas que amamos son amables, son maravillosas, siempre se aseguran de decirnos el estupendo trabajo que estamos haciendo al amarlas. Entonces decimos, sí, yo soy muy amado y amo también, me lo dicen. Pero en mi caso me he dado cuenta que por mucho tiempo yo he tratado de evitar a las personas que no entendía. Y a aquellos que lucían, vivían, hablaban o pensaban o creían diferente a mí. Obviamente siempre fui muy educado, siempre fui muy cortés con todo el mundo. Yo no recuerdo haber sido alguna vez grosero, pero tristemente también confieso que muchas veces he tratado de evitar a las personas con las cuales Jesús se involucró durante toda su vida aquí en la tierra. ¿Hay personas que deberíamos tomar distancia? Ni lo dudes, tenlo por seguro. Hay personas que son venenosas, que son tóxicas, que se deleitan en sembrar discordia donde quiera que vayan. Acá no hay nadie, porque vienen al otro servicios. Tampoco son los que están esperando afuera, son los que van a venir más tarde. Pero hay gente que hay que tomar distancia. Entonces, ¿y cómo sabemos? Y bueno, Dios nos dio discernimiento y hay que usarlo. Pero hay una enorme diferencia entre el discernimiento y el vivir juzgando. La clave está en hacer amplio uso del primero y poco uso de lo segundo. En otras palabras, mucho discernimiento, poco juzgamiento. Esa es la clave. Pero a menudo, cuando encontramos a alguien que piensa diferente a nosotros, de inmediato uno levanta barreras. Eso es muy del ser humano. La construimos para protegernos. Creo que en alguna medida todos lo hacemos, excepto que no es algo que Jesús hizo. Entonces, cada vez que trato de protegerme, en mi caso, de gente que es diferente, que piensa otra cosa, que tiene otras convicciones de vida, es como que Dios me susurra y me pregunta acerca del estado de mi corazón. Me dice, ¿a qué le tienes tanto miedo, Dante? ¿A qué le tienes tanto miedo? ¿De verdad eres tan inseguro que necesitas rodearte de personas que siempre estén de acuerdo contigo? ¿A qué les tienes miedo? ¿Al debate? ¿A que alguien te discuta? ¿A que alguien diga no comparto lo que estás diciendo? Y el objetivo de Dios siempre fue el mismo: que amemos a las personas que están cerca de nosotros y también que amemos a los que nos mantenemos distanciados, que no dejemos de amarlos. A veces los predicadores solemos decirle a la gente, bueno, no a veces, casi siempre, ¿conoces a Jesús? Te invito a conocer a Jesús. Pero lo cierto es que técnicamente pocas personas de este lado del cielo se encontraron literalmente con Jesús. Entre aquellos que lo conocieron realmente aparece un grupo de pescadores, 2 ladrones en una colina, una mujer samaritana, o algunos más, pero no tantos como imaginamos. En contraste, hubo mucha gente que conoció a Jesús, pero a la distancia. Él caminó por sus calles, asistió a sus fiestas, incluso fueron pocos los que lo vieron colgado de una cruz. Supongo que ellos podrían decir, sí, nosotros lo conocimos, fuimos sus contemporáneos,
pero es probable que lo conocían de verlo pasar, como quien conoce un vecino. ¿Quién vive acá al lado? Y decimos, qué sé yo, me parece que es un chino. No puedes decir, conozco quién es. No, sabes que es un chino porque lo viste, porque tiene una esposa china, hijos chinos, perro chino. Entonces dice, bueno, es chino. Él dirá, ¿y acá al lado quién vive? Un hispano. Debe ser uno de los países mexicanos, que es como dicen todos, ¿no? No importa que hayas nacido en Argentina, eres de los países mexicanos, dicen los gringos. Entonces, eso no significa conocer. Y eso mismo sucede cuando evitamos a las personas que Dios creó a su propia imagen solo porque no las entendemos. Si uno de verdad quiere conocer a Jesús, tenemos que acercarnos a las personas que Él creó. Y no solo a algunos que nos caen bien, sino a todo tipo de gente. Obviamente Dios pudo haber hecho que todos literalmente hubieran conocido a Jesús. Jesús podría haber aparecido en persona en la final del Mundial de la FIFA y darle una bendición personal a Messi justo antes de jugar. Por ejemplo, no hubiese estado mal. Y todo ojo lo veía, porque todo el mundo estaba mirando el Mundial. O podría aparecerse en los conciertos de Taylor Swift, o en el entretiempo del Super Bowl, ¿o no? Y no se aparece porque nos esté evitando, sino que su plan es que nosotros, al conocer a la gente, sintamos que lo estamos conociendo a Él. Siendo así, entonces nos encontramos con Jesús todos los días. Y todos los días tenemos una oportunidad de conocerlo un poco más. Y Él quiere que lo conozcamos, amando aún a las personas difíciles de soportar, que seguramente debes conocer uno. Y si no recuerdas a ninguno, tal vez lo encuentres en el espejo. Hay gente difícil de soportar. Que uno, esto es como el olor a pata. Todos sienten el olor menos el dueño. Es así. Jesús dijo que si queríamos ser como Él, teníamos que amar a nuestros prójimos y a nuestros enemigos. Al principio yo dije, eso es fácil para mí. Siempre pensé, eso es fácil de cumplir para mí. Porque, a ver, que yo sepa, no tengo ningún enemigo real. Quiero decir, a mí no me anda buscando Putin, ni Maduro. No estoy enojado con Corea del Norte. No estoy enojado con el emperador de China. No creo que ellos estén enojados conmigo. Así que, etimológicamente, no tengo enemigos. Después de todo, soy muy simpático, soy argentino y buena gente. ¿Quién se enoja con un tipo que siempre sonríe, viste de negro y hace chiste de suegra y no se mete con nadie? Nadie. ¿Quién se va a enojar? Pero creo que Jesús se refería a otro tipo de enemigos. Él quiso decir que tenemos que, o que debemos, amar a las personas que no entendemos, incluso aquellas que tampoco no nos entienden a nosotros. Aquellos con los que no estamos de acuerdo, viven, lucen, visten, hablan de una manera totalmente antagónica, diferente a nosotros. Yo solía pensar que los cristianos seríamos conocidos por los asuntos sociales a los que nos oponemos. ¿Ustedes son evangélicos? Sí, sí, porque nos oponemos al aborto. ¿Son evangélicos? Sí, sí, porque nosotros creemos en la heterosexualidad. O que seríamos conocidos por la denominación a la que pertenecemos. Somos de la asamblea, somos pentecostales, bautistas, renovados, qué sé yo, anglicanos. Pero según Jesús, no vamos a ser conocidos ni recordados por nuestras opiniones, por nuestra doctrina, sino por la forma en que amamos. De modo que solo encontramos nuestra identidad cuando nos relacionamos con personas que hemos estado evitando. Y yo te voy a demostrar cómo hemos tratado de evitar gente durante los últimos años. Jesús lo resumió en este concepto. Él dijo estas tres ideas sencillas. Él dijo, hay que amarlo a Él, esto lo sabemos todos, hay que amar a nuestro prójimo y amar a nuestros enemigos. Todos queremos amar a Dios, ¿sí o no? Todo el mundo. No hay uno que diga, yo no quiero amar tanto a Dios. Todos queremos amar más a Dios. ¿Quién no? Y también podemos amar al prójimo. En general
si ese prójimo se congrega en nuestra iglesia y es parecido a nosotros y nunca se olvida de meter la basura y en especial no trae su perro a hacer sus heces en nuestro jardín, si ese vecino no hace ruido hasta muy tarde los sábados por la noche, si no deja un tiradero, si más o menos se comporta como nos gusta, tampoco nos cuesta amar al prójimo. Pero amar a mis enemigos, capaz que lo puedo tolerar un tiempo, pero amarlos, ¿no nos va a meter en problemas con otros cristianos amar a los enemigos, sacarnos fotos con ellos, frecuentarlos? Yo siempre recuerdo a mucha gente que escribió en las redes cuando Cristian Castro, todos conocen al Gallito, ¿no? Vino a un par de nuestros servicios. La primera vez vino medio disfrazado, bueno, vive disfrazado, pero vino como camuflado, eso quiero decir. Y la segunda vez ya vino a cara descubierta. Y a mí me sorprendió que, entre otras cosas, escribían: dejaste que subiera al altar. Que no sé de dónde sacaron esa idea a priori de que acá hay altares dentro de un auditorio o un templo. Si fuera un altar, yo no podría estar parado aquí. Aquí nunca hemos sacrificado a nadie, hasta ahora. Otros escribían: espero que la conversión de Cristian sea real y que se deje de hacer babosadas y dar mal testimonio por ahí. Otro decía: fue a tu iglesia, pero veo que sigue cantando canciones mundanas y no veo contando su testimonio, no lo veo contando su testimonio por la tele. Entonces hay gente, yo descubrí que hay gente que le pide a los demás lo que ellos no estarían dispuestos a hacer. ¿No le predican al vecino? Y quieren que Cristian Castro ahora cante en las maratónicas de Enlace, ¿de verdad? Entonces muy poca gente dice: qué bueno, está yendo a la iglesia. Se ve que el muchacho, el hombre, necesita. Qué lindo, es la segunda vez que va. Se ve que no fue por curiosidad, porque regresó. Muy poca gente. Estoy orando por él, no importa cuánto tiempo tarde en entregar su corazón al Señor, si es que